Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros hoy para hablaros un poquito o muchito lo he titulado Dos emperadores y el legado de Roma. Ya sabéis que Roma se dividió eh, en un momento determinado en dos imperios, el de Oriente y de Occidente, porque era casi imposible mantenerlo, aparte de que es carísimo, es muy difícil un imperio tan gigantesco. Bueno, el legado de Roma lo que pasa es que es tan inmenso en todos los ámbitos que siglos después todo el mundo quiere ser su heredero. Siglos después de caer seguía estando habiendo luchas, pugnas por ostentar lo que era la titularidad, la legitimidad de su representatividad póstuma, algo que se prolongó hasta entrada la Edad Media, incluso la Edad Moderna, o sea, siguió y siguió y siguió, aunque fueron muchos los que se autoproclamaron herederos. La cuestión resultó especialmente intensa en la disputa entre los titulares del Imperio bizantino y los del Sacro Imperio Romano Germánico famoso. De ahí que a esa cuestión se la conozca historiográficamente como el problema de los dos emperadores, que es el que voy a contaros hoy. De ahí viene precisamente el uso del águila bicéfala en mi catedral. Yo siempre lo he visto como el símbolo de los Habsburgo, ese águila que tiene dos cabezas mirando a la derecha e izquierda, que es el emblema del escudo heráldico que tenía tanto los emperadores bizantinos como los germanos, y que después se extendió a los zares rusos, a los turcopersas, a los seleucidas, ya en el siglo XIX, incluso al imperio austríaco, los Habsburgo que estoy contando, Habsburgo-Lorena. Bueno, se trata de una vuelta de tuerca alusiva a esa dualidad, ya que los romanos lo usaban como símbolo, el águila imperial, la tiene también los alemanes, pero los alemanes creo que lo tienen una sola cabeza, de una sola cabeza, como los romanos, unido a las siglas SPQR, que le hacen chistes en Roma sono porci questi romani, ¿no? Que es realmente Senatus Populusque Romanorum. Mucha gente dice romanos, pero yo creo que es romanorum, es genitivo. El Senato del pueblo romano, que portaba el alquífer, alquilífer, perdón. En realidad, ese motivo iconográfico de dos cabezas se remonta a la Edad de Bronce, pero es adoptada en el siglo X por el emperador bizantino Isaac I Comneno, quien se supone que toma del arte hitita porque su familia era originaria de una zona donde había sido el imperio hitita, que es Paflagonia, sí, creo que es Paflagonia, que era una región de Anatolia. Anatolia, ya sabéis que es Turquía a la derecha, la zona asiática, que allí ha habido de todo, vamos, porque es un paso entre Oriente y Occidente. Pues, que estaba, Paflagonia estaba en el Mar Negro, pero sin embargo, Turquía tiene la parte de arriba, que son eslavos, y la parte de abajo, que son griegos, y tiene una mezcla chulísima. Bueno, sin embargo, la conversión en emblema del imperio llegó con la subida al trono de la dinastía Paleólogo. Es que el nombrecito, que era una familia de nobleza media, no era alta nobleza, que eran procedentes de Macedonia, que llegan al poder por vía matrimonial al casarse Alejo Paleólogo, la paleontología, con la princesa Irene Ángela Comneno, que era hija del emperador Alejo III, Ángelo, y la emperatriz Eufórice, o Efósine. Bueno, mirad, que tiene un nombrecito, Eufrósine. Niños, estaros quietos. Eufrósine Duca Camatero. Esto es lo que pasa, que acontece tardíamente en el siglo XII, y el escudo, ay, que me estoy cayendo, se implanta con carácter nacional, todavía más tarde, a principios del siglo, identificando el imperio con la dinastía. De hecho, esta fue la última en gobernar antes de la conquista, de la toma de Estambul por los turcos. Bueno, no de Estambul, de Constantinopla, porque después pasa a ser Estambul.
por los otomanos, que fue en 1453. Yo siempre digo 1452, no sé por qué. Para entonces lo que pasa es que ya existe el Sacro Imperio Romano Germánico. ¡Ay, publicidad! Publicita. Bueno, que había sido fundado en el año 962 a partir de la Francia oriental. Ya sabéis que Carlomagno, desde España hasta, yo que sé, hizo un pedazo de imperio que para qué. Y después estaba el imperio eh, bizantino. Una de las tres partes en que se divide el imperio carolingio es esa, que era lo suficientemente fuerte como para considerarse depositario de la reserva espiritual de Occidente, de la herencia romana. De ahí que Federico Barbarroja quiera legitimarlo, añadiéndole el nombre de la denominación de sacro, que inicialmente no posee, como ejemplo de la voluntad divina. Hay que tener en cuenta que Roma pagana había sido sustituida por la cristiana en el siglo IV. Así pues, los germanos, antes bárbaros, ahora se están dando una capa de barniz, se presentan ahora como sucesores legítimos de los romanos. El problema es que lo mismo hacen los bizantinos, que conservan la denominación de Imperio Romano y se llaman a sí mismos Romanoi. Ellos no se llaman bizantinos, se llaman romanos. Estos tienen durante mucho tiempo el apoyo de los papas, que consideran legítimos continuadores de los emperadores de Constantinopla. Entonces, la situación lo que pasa es que empieza a cambiar a partir de mediados del siglo VIII, cuando los lombardos se apoderan del exarcado de la Rávena. Entonces, la unidad administrativa bizantina en Italia deja patente la incapacidad del Imperio Oriental para defender a Occidente, y donde digo, haciendo que el papado busque nuevas asociaciones, nuevas ayudas en una fuerza más poderosa como fue el reino franco, que estaba yendo para arriba como la espuma. Y en el año 797 lo que pasa es que se produce la quiebra definitiva cuando el emperador Constantino VI es reemplazado por su madre Irene I, que tiene un apellido impronunciable, Saratapechaina, también llamada Irene de Atenas, que reina en solitario hasta el 802 y convoca el segundo concilio de Nicea, durante el que se condena la herejía iconoclasta, que es la que estaba en el momento. Es que el medievo es un quítate tú para ponerme yo, que no. Bueno, ella se autotitula Basileus en vez de Basilisa, que sería el femenino. O sea, emperatriz consorte. Y el Papa León III se niega a aceptarla como emperatriz por ser mujer. Aquí es nada. La misoginia de la Iglesia, designando emperador a Carlomagno, of course, que era coetáneo suyo, rey de los francos, en virtud de la Traslatio Imperio. La Traslatio Imperio, lo que pasa que es la transferencia del poder imperial, era un concepto medieval pensado para asegurar la sucesión imperial, manteniendo la legitimidad, además de un carácter único y universal como símbolo de la aprobación divina. Se completa con otros dos, que son la Divisio Imperio, que era la división del imperio, tal cual se había hecho tras la muerte de Teodosio I entre sus hijos, Honorio y Acadio, y la Renovatio Imperio, que era la renovación del imperio, como Justiniano I llamó a su intento de reunir, ahí es que me pica la nariz, de recuperar los territorios perdidos de Roma occidental, del Imperio Romano occidental, a manos de los bárbaros. Con Irene, perdonad que tengo pelos de gato, con Irene y Carlomagno, que lo que pasa es que podían haber unido sus fuerzas reinando, simultáneamente nacía el problema de la dualidad y de quién era realmente el sucesor de los romanos, pero ninguno quiso ceder un milímetro de espacio. Entonces, a lo más que llegaron fue a admitirse mutuamente como respectivos emperatriz y emperador, pero sin reconocer al rival con superioridad absoluta ni romanidad. Total,
que para ella Carlomagno solo era el de los francos. Y a la inversa, Carlomagno la consideraba mandataria de Constantinopla solamente los griegos. Eran finos para detectarse. Durante la Edad Media lo que pasa es que se considera que el monarca franco debía describirse más bien como un renovato imperio, pese a que controlaba buena porción de lo que era el territorio europeo del antiguo imperio romano. O sea, tenía Italia, la Galia, Germania, etcétera, etcétera. Pero en otros tiempos. Pues lo que resulta curioso es que ambos imperios nunca se enzarzaran en una lucha, en una guerra, por monopolizar esa legitimidad. En el fondo sabían que era como perder el tiempo. Tuvieron que ver con ello la distancia entre ambos y también la poca gana y la poca ganancia económica que suponía tener una guerra con esta gente. Bueno, ¿qué ganancia hubieran tenido de una victoria? Ninguno. Bueno, también el hecho de que con el tiempo se suman otros dos candidatos que están en medio geográficamente hablando. Se trata de Serbia y Bulgaria, cuyos gobernantes lo que pasa es que reivindican también sus derechos como representantes de los romanos. Aquí todo el mundo es romano, hasta después cuando llegan los turcos también. Y enarbolan asimismo banderas con águilas bicéfalas. El logo para todos. Los bizantinos implantan el título de emperador de los romanos para dejar clara su postura, pero pocos años después lo que pasa es que Miguel I Rangaté termina reconociendo a Carlomagno como emperador y hermano espiritual, aunque sin incluir a los romanos como súbditos suyos. Por su parte, el franco también procura no llevar las cosas demasiado al extremo y... ¡ay! Los pelos de los gatos me tienen frita. Y se intitula a sí mismo Augustus Romanum Governum Imperium. Total, emperador Augusto, que tampoco nos pasemos. ¿Dónde estoy yo? Que gobierna el Imperio Romano. Bueno, es bastante, es suficiente. Suficientemente ambiguo, quiero decir, como para evitar tensiones con los vecinos de la derecha, que eran los de Constantinopla. Bueno, atrás quedan los avances en el terreno de la diplomacia en el 802. Incluso se negocia una boda entre Carlomagno, que tuvo 20 hijos y 6 mujeres, bueno, creo que 3 oficiales y los demás concubinas, e Irene, que habría unificado, estos son matrimonios políticos, el imperio otra vez, pero no pudo llegar a concretarse porque Irene fue depuesta y sustituida por Nicéforo I. Qué pena. Por supuesto, hubo pasos adelante y pasos atrás. Unas décadas más tarde, los pelos de gato. Los otros protagonistas van a ser Luis II y Basilio, estoy oscura, y Basilio I. A ver si me pongo derecha. Que volvieron a saltar chispas a causa de las diferentes concepciones que habían entre ambos sobre la naturaleza de lo que era imperio. El primero lo que pasa es que consideraba que un Basileus podía mandar sobre el pueblo al margen de la etnia que fuera y utilizaba como ejemplo a Trajano y Adriano, emperadores de origen hispano, entre otros. Y en cualquier caso, los bizantinos habrían perdido su idiosincrasia romana y tenían costumbres y lengua distintas. En cambio, el bizantino lo que defendía es que el titular del trono debía pertenecer a alguna gens romana que no. Y además añadía que el cargo no era hereditario, aunque lo pareciera, ya que formalmente eran una república. Anda que no se tiraban pepinazos. Y todo lo cual excluía a Luis, que reinaba por ser bisnieto de Carlomagno, a quien había sucedido primero su hijo Luis I, luego su nieto Lotario I y luego este. Bueno, total, que el enfrentamiento tenía muchos flecos. Luis había sido coronado en el 844 por el Papa Sergio II, por tanto, se consideraba legitimado por Dios, poco menos. No tenía abuela.
algo que le negaba a Basilio, porque los emperadores bizantinos ya no eran refrendados por el vicario de Dios en el mundo, sino únicamente por su propio senado, a menudo ni eso, claro, como no pudieron defender las Ravenas, etcétera, o solo por el ejército. Total, que al final, según la correspondencia entre ambos, encontraron una forma de aguantarse, aceptarse, caerse bien, y entonces Luis fue reconocido como Augustus Imperator, emperador de los romanos, y Basilio, muy glorioso y piadoso emperador de la Nueva Roma. Aquí no pasa nada. Total, que el problema de los dos emperadores resurgió con la oposición del bizantino Nicéforo II a las pretensiones de Otón I de hacerse con el control de Italia y Sicilia. Bueno, pues Otón, que había Sicilia, ya sabéis que era el centro del Mediterráneo, Otón, que había sido coronado en el 962 por el Papa Juan II, usaba la intitulación de Imperatus Augustus Romanorum ac Francorum, emperador Augusto de romanos y francos. Aquí, cuando se trata de ponerse apellido, cognomen, bueno, fue despreciado por el otro porque decía que le negaba el derecho a llamarse emperador y romano. Nicéforo amenazó al Papa con invadir Italia, que se estaba enfadando, pero finalmente todo se arregló por la tradicional alianza matrimonial en el 972. Una vez fallecido el proceloso bizantino, casándose Otón II, hijo de Germano, con Teófano, sobrina del nuevo emperador Juan I Mizques. Para entonces lo que pasa es que las intitulaciones ya se habían disparado, se habían ido diversificando para no ofender a los vecinos, a los primos de enfrente. Otón I solía usar la abreviada Imperator Augustus sin mencionar a los romanos para no mosquear al personal, para relajar el asunto. Y en el siglo XI lo que pasa es que aparece la nueva expresión Rex Romanorum. Toma ahí, que los romanos odiaban la monarquía, rey de los romanos. Ahora tuvieron monarquía, república, imperio, a las que al siguiente se suma la que sería más oficial de Sacro Imperio, Imperator Augustus Romanorum ac Francorum, emperador Augusto romano y de los francos. Total, eso sí, en el fondo cada parte lo que pasa es que siguió aferrada a su postura, a su esquina. Los bizantinos sin reconocer a los francos y los francos sin reconocer a los bizantinos. A mediados del siglo XII surgió un tercero en discordia, que era Manuel I Comneno, que se consideró como lo suficientemente importante como para proponer al Papa que accediera a designar al emperador único a cambio de financiar y liderar una liga lombarda que expulsara de Italia a Federico I Barbarroja. Anda, se hacían negocios aquí. Tú me haces emperador y yo te pago echar al Barbarroja. Emperador del Sacro Imperio y que mantuviera alejado al rey normando de Sicilia, Roger II. Bueno, Manuel, pues no solo fracasó en su campaña, sino que además provocó que Barbarroja y Roger se aliaran contra él. Lo puso difícil, envolviendo a la península en una guerra. La contienda lo que pasa es que terminó en 1185, pero coincidió con la Tercera Cruzada. Convocada para liberar Jerusalén, estamos ya en pleno trajín de cruzada, de las manos de Saladino. Bueno, se la conoce como la Cruzada de los Reyes, porque varios monarcas intervinieron en ella. Uno de ellos fue Federico Barbarroja, lo que despertó recelo en el emperador bizantino Isaac II, porque dijo, a ver si van a venir estos y la vamos a liar por aquí, porque partían de Constantinopla. Malo, tanta tropa por allí. Isaac II Ángelo, que temía que aprovechara para ocupar Constantinopla, que era el puerto de salida hacia Tierra Santa. No fue así, pero el temor llevó a Bizantino a aliarse con Saladino y a tomar como rehenes a los embajadores alemanes y a negarse a aprovisionar a su ejército. Toma ahí. Claro, es que ese movimiento de tropas... Bueno, total, que terminaron enfrentándose por las armas, aunque
con escaramuzas pequeñas. La correspondencia diplomática, lo que pasa es que nos dice cuáles eran los movimientos. Revela que Federico llamaba a Isaac emperador griego o emperador de Constantinopla, mientras que este se intitulaba emperador de los romanos y se refería al otro como el rey de los alemanes. Federico. Primero, para luego, a medida que se suavizaban las posturas, pasar a nombrarlo emperador de Alemania de más alta cuna. ¡Ay, qué finos que son! Para tirarse los botellazos. Y finalmente lo llamó el emperador más noble de la antigua Roma. El matiz de la antigua Roma frente a la nueva Constantinopla. Bueno, total, que esto permitió que Isaac dejara pasar a los germanos y que Barbarroja embarcase a lo suyo rumbo a Tierra Santa, dejando en paz a los bizantinos. Aquí había que andarse con pies de plomo. Pero la semilla del rencor ya estaba ahí, porque se habían cruzado los sables. Estaba sembrado. Entonces, Enrique VI, hijo y sucesor de Federico, se mostró dispuesto a hacer lo que fuera para que se le reconociese como heredero de Roma sí o sí, especialmente tras la conquista de Sicilia y ser coronado emperador del Sacro Imperio de Italia. Para ello, consciente de la creciente debilidad bizantina, lo que hizo fue casar a su hermano Felipe de Suabia con la princesa Irene Angelina, que era hija de Isaac. Pactos, bodas políticas, era bastante habitual, ¿eh? Uy, que se me cae a mí esto. A la que mantenía, a ver, ahora no quepo, como rehén, se la gastaban fina, de modo que su dinastía quedaba a ser vinculada con el Imperio bizantino. A continuación, logró sonsacarle al emperador varios territorios, ya que estamos, que había conquistado antes su aliado, siciliano Guillermo II, y así como el compromiso de ayuda para una nueva cruzada. Bueno, aceptar esa exigencia le costó el trono a Isaac. Entonces, Isaac fue depuesto y reemplazado por su hermano Alejo III, aunque lo que pasa es que este también tuvo que someterse antes el que ya se consideraba como monarca universal, incluso alterando su título. De ahí que en adelante lo que pasa es que era asimilado también por sus sucesores, pasó a ser Basileo Kai Autocrator Romanion, en griego, emperador y autócrata de Roma, a Basileos Kai Romanorum Moderator, emperador y autócrata de los romanos. Esto de los títulos. A principios del siglo, lo que pasa, a principios del siglo III siguen pasando los siglos y seguimos con el mismo rollo. El mundo mediterráneo, lo que pasa es que sufrió una conmoción. Los cruzados que se dirigían a Tierra Santa, en la Cuarta Cruzada saquearon Constantinopla. Fue terrible el saco. Y disolvieron el Imperio Bizantino, fundando el Imperio Latino. Ya que estamos allí, es lo que temía el otro. En la práctica era una amalgama de pequeños territorios, ciudades, feudos, pero reconocían como emperador a Balduino I, conde de Flandes, cuyo título era Imperator Constantinopolitan, emperador de Constantinopla. A veces Imperator Romaniae, emperador de tierra de los romanos, pese a que les considerasen por debajo del titular del Sacro Imperio Romano Germánico. Esta subordinación quedó patente cuando los delegados imperiales rechazaron la propuesta de casar a Enrique I, sucesor de Balduino, con la hija de Felipe de Suabia, quien estaba inmenso en un conflicto tremendo de sucesión con Otón de Brunswick, que a la postre sería el emperador. Otón IV, porque le consideraban no solo nomine imperator, o sea, emperador solo de nombre. Aún así, lo que pasa es que el reconocimiento de los emperadores latinos de la sumisión religiosa de Constantinopla a Roma cambió de la independencia respecto a Occidente, con la idea de afrontar las ambiciones de los germanos en Tierra Santa, y fue aceptada por el Papa Inocencio III y troncó la Translatio Imperii en una Divisio Imperii. Pero en 1261 Miguel
VIII, el paleólogo, hace una gracia, restauró el Imperio bizantino y la independencia imperial sumó la eclesiástica con el, ¿cómo se dice?, afianzamiento de la Iglesia ortodoxa. De hecho, el patriarcado ortodoxo está en Estambul, que es como el Vaticano de los católicos. Ahora bien, estratégicamente lo que pasa es que le convenía reunificar las dos iglesias para conseguir el refrendo papal a su posición política y a sus proyectos de recuperar territorios perdidos en Anatolia. Así que en 1274 abrazó el catolicismo, ganándose el apodo sarcástico de Franco. Así llamaban y siguen haciéndolo los griegos a los conversos, llaman francos. Total, la unión, eso sí, apenas duró 7 años, y no porque los papas llamaron a Miguel emperador de los griegos, sino porque resultó algo muy impopular y por tanto la presión que Carlos de Anjou ejerció sobre el papa. Ahora sí, lo que pasa es que los emperadores Juan V y Manuel II intentaron restablecer ante la evidente amenaza que había surgido, que era el Imperio Otomano, que estaba yendo a más, y al final acabó yendo a más, y se expandía a costa del terreno bizantino. O sea, se fueron expandiendo hasta que conquistaron Constantinopla. Total, se renovó para consumirse por sí mismo después de la cruzada liderada por Juan VIII, que se estrellara en Varna en 1444. Claro que no eran los turcos los únicos enemigos porque estaba Simeón I de Bulgaria, porque Bulgaria se estaba haciendo gigantesca también, llevó a cabo una campaña que puso a Constantinopla a sus pies, exigiendo independizarse de ella y ser proclamado el nuevo monarca universal. Otro emperador tenemos, el de Bulgaria, en sustitución del bizantino. En 233, aunque únicamente le concedieron el título de emperador de los búlgaros. Él se hacía llamar emperador de los búlgaros y los romanos. Toma ahí, porque lo de romano era como un apellido imprescindible. Y muchos de sus sucesores insistieron totalmente en ello, algunos llegando hasta pedirlo papa, como hizo Kaloyan con Inocencio III, que se negó. En 1346, el serbio Esteban IV de Usal también se sumó a esta espiral exigiendo ser coronado, Basileus y autócrata de Serbia y Romania. Si bien ese imperio no tendría más que 2 titulares, el nombrado y su hijo Esteban Uroš V. Los bizantinos, lo que pasa es que nunca los reconocieron. El imperio bizantino llegó a su fin, como os he dicho, en 1452 con la conquista otomana de Constantinopla, pero no por ello se acabó el problema de los 2 emperadores, porque simplemente se sustituyó un pretendiente por el otro. El sultán Mehmed II se autoproclamó Kayseri Rum, que es César del Imperio Romano. En la moneda, algo insólito en la historia turca, y aportó un complejo protocolo similar al bizantino. Muchos contemporáneos suyos lo reconocieron como emperador, faltaría, y asumieron esa condición. Y él y sus sucesores hicieron otro tanto, negándose a reconocer como iguales a los emperadores del Sacro Imperio, a los que llamaban simplemente Kiral, reyes de Viena o de Hungría. Sabéis que los turcos tienen un idioma que es parecido al finlandés, que es una rama, no es árabe en absoluto. Bueno, total, esta rivalidad honorífica se suavizó en 1533 mediante el Tratado de Constantinopla, por el cual Carlos V queda emperador del imperio, su hermano Fernando como rey de los romanos y Solimán como sultán. Aquí se repartieron la plaza. Cargo por encima del primero. Bueno, total, que 73 años más tarde, con los otomanos ya en horas bajas, Ahmed I tuvo que firmar un nuevo tratado que reconocía un rango superior, que era el Padishah, el emperador, para Rodolfo II del Sacro Imperio, equiparándolo al de sultán, pero considerando como superior, porque tenía carácter universal. Y es que la visión que había sobre el Sacro Imperio tendría a relacionarlo cada vez menos con Roma y más con Alemania, pese a que sus titulares seguían empeñados en pasar por depositarios
de la antigua civilización romana. Por eso el problema, lo que pasa es que de los dos emperadores también había experimentado un cambio de dirección, de escenario, desplazándose hacia el este desde 1472 con el acuerdo matrimonial entre el príncipe de Moscú, Iván III, y la sobrina del último emperador bizantino, que fue Paleólogo, que tomaría el nombre de Sofía. Los rusos lo que pasa es que adoptaron el águila bicéfala también, de los dos emperadores, y una variante de la Translatio Imperii, en la que su capital era presentada como la Tercera Roma, e Iván se autodeclaraba descendiente de Augusto, exigiendo en 1488 que se le reconociera al mismo nivel que al emperador germano Federico III. Por supuesto que no lo consiguió, pero la idea de esta traslatio en raíz perduró hasta la segunda mitad del siglo XIX en un tira y afloja a costa del título de imperator. ¡Qué manía, eh! Que Pedro I el Grande adoptó en 1721 frente a la oposición del resto de Europa, y que Catalina la Grande también pues se reivindicó para ella. Pero Catalina la Grande sí que tenía un imperio gigantesco, ¿eh? La abdicación de Francisco II de Augsburgo en 1806 supuso la disolución del Sacro Imperio, porque en esos momentos había ya un emperador universal incontestable, no con argumentos culturales o históricos, sino por la fuerza de las armas, que era Napoleón Bonaparte. Bueno, espero que os haya gustado esta mañana. Quiero vuestra opinión. Bye.